Nuevo especial de Ideas Frescas, Día del Comediante, con Reuben Morales, Silvia Castañeda y Boti Monsalve. Anécdotas divertidas, todo sobre las técnicas de la comedia y por supuesto que habrá stand-up. Conéctate por nuestro canal de YouTube como La Productora Estudio Creativo. Suscríbete y activa la campanita La Productora Estudio Creativo. Hola, muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a otro evento de Ideas Frescas. ¿Quién les habla? Alexander Rivera. Bueno, en esta oportunidad voy a conducir esta entrevista que está organizada por La Productora Estudio Creativo y aprovecho para que nos sigan en nuestras redes. En Instagram estamos como @laproductora.es y en Facebook La Productora Estudio Creativo. Bueno, el día de hoy, como ya habrán visto en nuestros posts, vamos a celebrar, vamos a dedicarle esta entrevista al humorista, al comediante. Hoy, en La Productora Estudio Creativo, queremos celebrar el Día del Comediante. Pero antes de entrar en materia y de darle la bienvenida a nuestros invitados, vamos a ponernos en contexto. Vamos a hacer un poquito de historia para las personas que nos ven desde otra parte del mundo, que no nos ven desde Colombia. ¿Por qué hoy, 13 de agosto, se celebra el Día del Humorista, el Día del Comediante en Colombia? Este día se celebra en homenaje al señor Jaime Garzón. ¿Por qué? Jaime fue un gran humorista colombiano que fue, por llamarlo de alguna manera, el pilar, fue reconocido como el pionero del humor político en nuestro país. Y bueno, a través de sus múltiples personajes entrañables que se hicieron reconocidos por varios programas en la televisión nacional, Jaime supo ganarse la admiración y el cariño de toda la familia colombiana. No solo Jaime fue humorista, también fue pedagogo, fue actor, fue locutor, fue periodista, fue activista social y llegó a ser hasta alcalde, ¿sí? Alcalde menor de Sumapaz, una localidad en las afueras de Bogotá en la década de los 90. Así como Jaime se ganó el cariño de tantas personas, también se ganó el odio de muchos. Y estos sectores violentos fueron los que orquestaron su vil asesinato, el cual ocurrió en 1999, un día como hoy, un 13 de agosto. Es así como Jaime Garzón formó parte de las cifras de las víctimas de la violencia de nuestro país acá en Colombia, formó a ser parte de otros casos sin resolver. Pero bueno, su labor, su legado, su pasión y su amor por la paz, porque también hay que mencionar que Jaime fue un factor clave en las conversaciones de paz de aquel entonces, formó parte de la liberación de muchos secuestrados que se encontraban bajo las manos del grupo guerrillero Las FARC. Pero bueno, como diría Jaime Garzón, hay algo que existe en los colombianos y es la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Por eso hoy, en vez de en vez de lágrimas y llanto, lo celebramos con risas y alegría. Por eso el 13 de agosto en Colombia se celebra el Día del Comediante. Bueno, ya puestos en contextos, ya aclarada la duda, ahora sí, vamos a darle la bienvenida y el pase a estos invitados. Hoy contamos con 3 comediantes de talla internacional. Recibamos pues a Silvia Castañeda, el señor Reuben Morales y el señor Boti Monsalve. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Hola. Buenas. ¿Cómo Gracias. están? Alexander, ¿cómo ¿Cómo vas? están? Salud. Silvia, Bueno, Rubén, ¿cómo van? Voy a aprovechar para dar las redes sociales de cada uno, la de Instagram, y de allí, bueno, se van a las diferentes otras redes que tienen cada uno. Silvia, @Silvia de Frente. El profesor Reuben es @Reuben Morales ya. Y el camarada acá, el señor Boti, es el señor Boti. Bien, bueno, muchachos, nada, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a divertirnos. No, muchas gracias por la invitación. Súper, muy Gracias. chévere y que me inviten con amigos es lo mejor. Igualmente. Que con Silvia y Rubén jugamos de local, entonces súper. Bueno, chéverísimo que estén acá porque vamos a hablar de
de ese género que para mucha gente cree que es fácil, que es echar broma y ya, bueno, yo cuento chistes, yo soy cómico, yo sirvo para esto. Quiero que hablemos de las técnicas, del trabajo minucioso que tiene la comedia, que para mí, yo soy actor, para mí es una de las cosas más difíciles que hay en cuanto al arte escénico. Creo que siempre lo he dicho, es más fácil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Y creo que uno de los secretos es hacer las cosas muy serio para generar en el otro la comicidad, la risa. Pero quiero que sean ustedes los expertos que nos hablen un poquito de esto. Y bueno, como siempre, vamos a empezar con las damas, en este caso con Silvia. Te voy a hacer una pregunta súper original, Silvia, una pregunta que nadie te ha hecho en la vida. De una. ¿Qué? La ¿Por veo qué la venir. comedia? ¿Por qué la comedia? ¿Por qué escogiste dedicarte a esto? ¿Por qué? ¿De dónde nace esa pasión por el stand-up? Bueno, en el colegio yo siempre me apasionó mucho el teatro, estar ahí en el escenario. Y quería ser parte del grupo de teatro en el colegio y la única opción era el musical del colegio. Alexander, déjame decirte que yo no canto bien. No es uno de mis talentos. Mira, yo puedo parquear un carro en paralelo, yo puedo dormir 12 horas al día, pero en mis talentos no está Cantar. cantar. No, Somos mi dos. mamá me calla en misa. Es complicado, ¿ok? Es complicado. Entonces, para el musical del colegio, el pobre profesor que estaba obligado a incluirme en el musical porque es un colegio, me dijo como, bueno, ¿tú por qué no haces los papeles que no tienen que cantar? Y yo le dije, listo, perfecto. Al hacer los papeles que no tenían que cantar, pues me pusieron el papel que nadie quería hacer. El payaso, el que hacía el oso, total. Me encantó. Cuando me paré en ese escenario como una loca con una melena y sentí la risa, dije, uy, se nos complicó. Se nos complicó el futuro, mami. Se nos complicó la ingeniería. Y de Ese verdad que combustible, ¿no? Que tiene la risa, ¿no? sí, y fue espectacular. De ahí en adelante empecé a hacer obras de teatro en recreo del colegio. Hacíamos Lelutier, donde me ves, me ponía mi bigote, mi peluca, mi smoking, y empezamos a hacer obras de Lelutier en el colegio. Y luego ya más adelante, sí soy ingeniera, o sea, estudié ingeniería civil, pero un día, queriendo volver a sentir algo, busqué teatro cómico, quería volver a sentir. Y en mi búsqueda de teatro cómico encontré en internet un taller de stand-up. Y yo dije, eso es fácil, de una. Entonces me metí a un taller con Bobby Comedia, que es un comediante venezolano que se dedica a hacer talleres por todas partes, igual que mi amiguísimo Reuben Morales. Y en ese taller de Bobby Comedia yo dije, bueno, voy a hacer eso, pues como por descartarlo, como porque, pues sí, como por decirlo, intenté. Y tomé ese taller y me acuerdo la primera presentación, yo dije, elevé mis ojos al cielo y dije, oh Jesús, si esto es para mí, necesito que me vaya muy bien. Y si esto es para mí, que la cague duro. Entonces, y me fue muy bien en esa primera presentación y se me escaló. De ahí ya me llamaron de la Universidad Nacional, hice unos shows allá y luego ya me fue como un culo, me fue pésimo, pero ya tenía la espinita adentro, ya tenía que seguir por este camino. Entonces, espero que eso haya contestado tu pregunta, no sé. Clarísimo, clarísimo. Eh, eh, me, me, me conecto contigo en esto porque cuando yo estudié publicidad, yo venía haciendo ya teatro amateur y me dicen, vamos a estudiar a nivel profesional lo que es teatro. Y es lo que yo digo, es una droga, es un vicio, ya cuando pisas el escenario, cuando te presentas ante el público, ya se vuelve una necesidad el estar allí. Y te entiendo perfectamente cuando dices que se te Total. complicó la vida Ya cuando probé la escuchaste, droga, ya no había vuelta atrás. ya no pudiste salir de ahí. No. Bueno, Moti,
Bueno, Boti es actor profesional de teatro, es locutor, ha participado en múltiples producciones audiovisuales. La misma pregunta, Boti, ¿por qué en el 2016 te lanzaste al vacío a hacer stand-up? Hola, Alex. Pues mira, la verdad es que un proceso muy parecido al de Silvia. Yo sí tuve desde niño como una facilidad, más o menos después de los, no sé, estaba como en primero de primaria cuando empecé a notar que había ciertas cosas que yo decía o hacía que generaban risa en mis compañeros. No era, pues yo no era como mal estudiante o que fuera el de la recocha, no, pero sí en los espacios de recreo empecé a notar eso, y con el tiempo empecé como a entender como que tenía cierto poder. Y en casa también me lo acusaban, ¿sí? En mi casa también mi mamá o mi papá le gustaba contar chistes. Yo me acuerdo que le contaba chistes y entonces el hombre llegaba con un chiste y uno se tenía que defender. Entonces uno en el colegio, venga, yo me traigo un chiste. Llegué a un momento en que tenía chistes todo el mundo, pero una libreta así, un mamatrote lleno de chistes. Yo contaba chistes en todo lado. Y Tenías tu repertorio ahí. me pasó que alguna vez estaba enfermo, estaba súper mal y entregué mi libreta de chistes a un primo y mi primo hizo reír a todo el mundo y me di cuenta que no era yo y no los chistes. Entonces, eso para mí fue un dolor en el alma horrible y dejé de echar chistes, nunca más volví a contar chistes y yo sí venía desde niño, siempre estuve ligado al teatro, estuve en 5 colegios, en 4 de ellos estuve en grupo de teatro y me pasaba eso, que eran obras serias. Recuerdo que una vez hicimos la fundación del colegio, pero mi personaje siempre hacía reír, o era yo el que hacía reír. Entonces, como que ya cada vez que había un personaje chistoso me lo endosaban a mí, y eso eso es como un bazuco, eso empieza uno como, uy, esto es muy chévere, esto es muy chévere, y yo entiendo lo que siente Silvia, pero mira que yo me fui, fue por el teatro, y me fui especialmente por la improvisación escénica, me especialicé en la parte de impro, y alguna vez tomé un taller porque muchos amigos me decían, usted debería hacer stand-up, me decían muchísimo. Tomé un taller con Andrés López, en ese momento estaba empezando yo un proyecto de impro y como que toda esa información, porque no era un taller de stand-up, sino de comedia en general, me lo llevé fue a la impro. En ese taller conocí a Germán Arciniegas, un mago que también es comediante, un gran amigo, y estaba como esa espinita de hay que hacer stand-up. Y curiosamente en el 2016, Germán literalmente me metió en un taller con Bobby Comedia. 6 meses antes de que empezara Silvia, hice el taller y me pasó exactamente lo mismo de Silvia. La presentación de cierre la toteé, o sea, me fue súper bien, súper, súper, súper. Yo la verdad quería como pagarme esa deuda, hacer el taller y nada más, pero al otro día ya me estaban llamando, oye, ¿por qué no vienes a este lugar, este lugar? Y ya no me pude salir, nunca más pude volver a salir. La segunda vez que me presenté fue en Casa Ensamble, que es un teatro grande en la sala principal. Ese día estaba Antonio Sanín de invitado, entonces se llenó, estaba impresionante. Y era algo que hacían que se llamaba zona de riesgo. Y la zona de riesgo era que el novato lo paraban ahí y literalmente lo ponían ahí a escrutinio público de, ¿es bueno o no? Y ese día me fue súper bien. Hacía 2 meses nadie ganaba ese espacio, siempre los bajaban. Y ese día fue como, y Sanín me lo dijo, póngale cuidado, que eso que pasó allá afuera, ahí está. Y ahí quedé, ahí quedé con el estándar. Buenísimo. El stand-up es como la cosa nostra, ¿no? Como la mafia. Tú entras, pero no te puedes salir tan fácil. Sí. Mira, bueno, por último, pero no menos importante, el profesor Reuben Morales. Profesor, porque sí, es profesor. Este señor enseña stand-up. Reuben, ¿por qué te dedicas a enseñar esta disciplina? ¿Qué te llevó a decir, esto hay que organizarlo, esto hay que hacer como un organigrama de cómo es la enseñanza para esta disciplina y yo lo voy a hacer? ¿Por qué? Bueno, gracias. Antes que nada, un gran saludo a todas estas personas queridas que están aquí, que además de ser compañeros de entrevista son amigos que quiero mucho. Bueno, el tema, yo en verdad o sea, no fue premeditado. El tema fue el siguiente, ¿no? Hay un pionero
de formatos cómicos televisivos en Venezuela que se llama Carlos Sicilia. Y Carlos Sicilia iba a dar un taller de stand-up que le habían pedido en el Club Hebraica, que es el club de la comunidad judía en Caracas, en Venezuela. Y entonces él me dijo, a mí me gustaría, porque ya yo venía formándome como, valga la redundancia, como formador de payasos de hospital en Doctor Yaso, en la organización en la que yo estaba. Y entonces él me dijo, como ustedes hacen esas dinámicas corporales y qué sé yo, de improvisación, bueno, me gustaría que fueses como una especie de lo que llaman en Venezuela el preparador de la clase, que aquí en Colombia tiene otro nombre, pero es el que asiste al profesor, pues no cobra por ello, sino es como un estudiante que asiste al profesor. Y entonces, por alguna razón, Carlos Sicilia desistió de dar el taller. Y yo me quedé como con las ganas, ¿no? Yo dije, bueno, y en paralelo unos amigos me dijeron, mira, por favor, explícanos tal cosa del stand-up. Y empecé a notar que se hacía como repetitivo, pero no con esto digo que fuese fastidioso, que me preguntaban como, mira, explícame de esto, explícame de lo otro. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a montar el taller. Lo monté, el taller en el 2010 que está cumpliendo 10 años ahorita, cosa que me alegra mucho. Y era muy teórico al principio, era un taller muy teórico, más que práctico, aunque tenía su muestra final. Y yo la verdad, todo lo que hago, yo dudo. O sea, yo dudo hasta tanto el público no lo apruebe, o los compañeros, o lo que sea, ¿no? Entonces, hago el taller, hicimos la muestra en un bar allá en Caracas y le pregunté a unos compañeros del grupo de improvisación donde yo estaba, Improvisto, miren, ¿qué tal? O sea, ¿ustedes creen que valió la pena los resultados? Me dijeron, sí, se hizo el trabajo. Y entonces, a mí me gustó la experiencia, me gusta enseñar, y bueno, y seguí dando talleres y conté con la suerte de que la verdad es que no había que publicitar mucho los talleres para que se llenaran. Lo cual es como que la vida te va diciendo como que sirves para esto. Entonces, bueno, se fue dando una relación muy bonita de mi persona con el taller y con el público que asistía. Y así poco a poco, digamos que me fui convirtiendo como en una voz calificada para enseñar, y no lo digo desde el ego, pues, sino un poquito desde la función que he venido cumpliendo. Aunque hay muchos profesores y son muy buenos, ¿no? De stand-up. Y ¿cómo se llama? Y así fue. Luego, con el tiempo, yo empiezo a analizar, oye, ¿de dónde me vino esto de dar clases? O sea, ¿cómo yo terminé aquí? Entonces, resulta que, bueno, mi mamá es maestra y mi papá también es profesor, pero dentro de mi papá es piloto y él siempre ha sido instructor de vuelo. Entonces, de alguna manera, eso venía corriendo en mi ADN y yo no lo había visto. Y entonces, bueno, hoy en día me satisface mucho cuando veo que un alumno pues le va bien, cuando un alumno logra encontrarse en la comedia, que yo a veces digo que la comedia es el sitio, no siempre es así, pero de los que desencajan en otros círculos sociales, en la comedia se hallan. Entonces, es como un sitio para desencajados o personas que a veces no se sienten normales en otros espacios, ¿no? Mira, hablando de eso, Reuben, ya que hablas de desencajados, desadaptados, yo creo que el latinoamericano tiene esa particularidad del humor. Creo que forma parte de nuestro ADN, esa cosa doble sentido todo el tiempo, ¿no? Y de todo sacamos un chiste, ¿no? De la situación política más terrible o de la situación familiar más tensa, siempre hay un chiste y típico de los velorios, ¿no? Siempre está el chistosito en el velorio. Es como esa cosa, ¿no? Aquí no encajo, tengo que recurrir al chiste, ¿no? Me acordé una vez un amigo que estaba muy nervioso, él es cómico, y el man fue, en vez de decirle mi sentido pésame, le dijo feliz cumpleaños a los cuatro vientos a un amigo en común que se le había muerto el papá. Mira, ¿por qué ustedes, una pregunta abierta para los tres, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el latinoamericano siempre se refugia en el humor? A diferencia de otras culturas, ¿no? Que son más estoicos, son como más fríos. El latinoamericano siempre tiene esa característica que de todo busca el lado amable y de todo saca un chiste. ¿Por qué somos así? ¿Por qué creen ustedes que somos así? Yo creo que tiene que ver que Latinoamérica es un drama completo, ¿no? Y la delgada línea entre el drama y la comedia es muy, muy pequeñita.
Y somos finalmente un pueblo alegre. El latinoamericano es alegre por clima, por muchas cosas. De hecho, entre más cercanos al trópico estamos, más alebrestados somos. Y creo que fue un poco eso. La comedia es catarsis. La comedia es un poco un disparador de que tú puedas liberar todos esos rayes y todo eso. Y Latinoamérica es muy sufrida y pues obviamente desde ahí había que compensar de alguna forma. O sea, los grandes momentos creo que de la comedia y los grandes pasos de evolución que ha tenido la comedia se dieron en momentos muy críticos. O sea, yo sé, por ejemplo, que compañías de comedia se convirtieron en monólogos de comedia donde la gente, en los búnkers donde la gente se refugiaba, por ejemplo en Londres, cuando había bombardeo, pues quedaban separados los del colectivo de teatro cómico y uno quedaba por allá, otro por acá, y bueno, esta gente aquí chillando, oyendo bombas, ¿qué hago? Y se paraban y en esos momentos tan caóticos es que aparecía ese fuego cómico. Entonces creo que tiene que ver eso, el drama de los latinoamericanos. Sí, yo me uno mucho a Boti con eso, total. La comedia parte de la tragedia. Y yo creo que Latinoamérica es trágico, sí, sí, sí. Pero uno dice, bueno, el resto del mundo también. No, pero yo creo que el español tiene mucho que ver también. El español con ese tono tan cercano, tan alegre, tan rimbombante, tan, si uno se fija, pues en Europa los más latinos realmente son los españoles, un poquito los italianos, pero, pero son esas ganas de molestar y de rumbear y de bailar y de gozar que surgen en el ser humano en respuesta a todo lo que se vive. Y también creo que tiene que ver mucho el trópico. El trópico, el invierno obliga a muchos a guardarse. En cambio, el latino siempre está afuera, siempre está buscando qué hay para hacer. No pudimos con una cuarentena, no pudimos, no podemos ni un jueves, mejor dicho, no salir. Entonces también creo que todo eso nos une a una fiesta y en este caso la fiesta es echar chistes, como que también se vale, ese es el latino. Bien, yo sumando a lo que bien dicen Silvia y Boti, que me parece correcto, yo también creo que la raíz de la tierra latinoamericana es la, o sea, la coerción, es decir, la dominación de una cultura que vino a usurpar el espacio de otra, ¿no? Entonces, el humor siempre está en ambientes de rebeldía, es decir, de ir en contra del poder, sea cual sea el poder, ¿no? Porque por eso todas las culturas y todos los países tienen sentido del humor. El poder en algún momento pues será el alemán que está, digo, no alemán, no quise generalizar, sí, el nazi, perdón, que está como afuera cuidando un campo de concentración, pues ese será el poder, o fue el poder de muchas personas que lamentablemente estuvieron en campos de concentración. Y aquí pues la raíz de estos países es la trifulca pues de tres razas, ¿no? La europea o la blanca, los esclavos africanos y los indígenas, que no se encontraron, creo que de la forma más cordial y amable, ¿no? Salvo quizás contadas excepciones. Entonces, ya de ahí, una manera de lidiar con el conflicto que no sea la manera violenta, pues es la manera, es desde el bullying o desde la burla. Y yo creo que de ahí parte una gran dosis de por qué somos así como somos. También hay estudios sociológicos sobre la picardía del latinoamericano y es que muchas veces el español que vino para acá no precisamente pues fue el más letrado, sino bueno, muchas veces eran presos que los mandaban en los barcos, bueno, como que no tienen más nada que hacer, vayan a descubrir otras tierras, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso le agrega yo creo que lo que diferencia a Latinoamérica de otros tipos de humor de otros países es precisamente la picardía. Y eso sí es producto de la conquista y del mestizaje que hubo producto de la colonización.
Sí, bueno. Ajá, ¿me escuchan? Sí, Ya, ahora sí. ahora sí. Les preguntaba esto porque ustedes tres han tenido la oportunidad de formarse y de presentarse en el exterior, ¿no? ¿Y cómo ustedes nivelan estos tipos de sentidos del humor? No, como decía Boti, somos una raza, de hecho hay estudios que dicen que los latinoamericanos somos las personas más felices del mundo. Pero, por ejemplo, Silvia, que has tenido la oportunidad de presentarte en inglés, ¿cómo haces para llevar tu humor latino al humor gringo o estadounidense, que es muy particular? ¿Qué mezclas o qué reformas en tu rutina para hacer llegadero tu rutina, tu trabajo? Sí, presentarse en inglés es todo un reto. Hubo una noche, de hecho, aquí en Bogotá, en un sitio de comedia que lleva muchos años que se llama Seis Manos, que hubo una noche en francés, inglés y español. Entonces yo creo que ahí hay todo un reto en el sentido que la misma fonética del idioma influye en los chistes. Entonces, Gloria Rodríguez, que es otra profe de stand-up mexicana, alguna vez explicaba que la fonética y como el cantadito en español se basa en un tararita, tararata. En cambio, el inglés es un ping-pong, tin, 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 por la simple composición de fondo del idioma latino. Entonces, hispano y latino. Entonces, eso influye mucho en el stand-up. Yo al principio decía, breve, yo pues traduzco la rutina y hágale. No, muy grave. Primero porque hay ciertos chistes y ciertas cosas que son más como costumbristas, como, oigan, cuando uno entra a un D1, pues uno no puede decir eso ni siquiera en México, A un ni D1. siquiera en otro país, porque nadie sabe qué es un D1. Y vaya uno a explicar, oigan, en Colombia hay unas tiendas de uno, se puede, pero no es el propósito de tu chiste. Entonces se complica. Yo creo que a la hora de pasar el stand-up al francés o al inglés, más al inglés, ¿no? Yo me las estoy dando de que hice francés y en verdad fueron como 3 frases, pero más al inglés, eh, yo creo que hay que volver a escribir. Hay que volver a escribir porque se genera un diálogo con un público distinto. Entonces es diferente hablar con la familia a hablar con los amigos. Es diferente, se genera como un ambiente y un diálogo completamente distinto. Y algo que me pasa, y yo creo que es un común denominador de muchos comediantes en Estados Unidos, es que nos basamos mucho en lo que somos. Entonces, si tú te fijas, los comediantes gays hablan de ser gays, los comediantes negros hablan de ser negros, los inmigrantes, los indios como de la India, los árabes, y yo caí en ese juego, no en un sentido negativo, pero siento que es un lugar de donde se puede partir para hacer comedia, y sí caí en el soy colombiana y soy latina en Nueva York, en ese caso cuando lo hice allá. Entonces pasé adelante y sí, soy colombiana, entonces uno empieza a establecer ese primer puente desde el soy colombiana, desde el soy latina, desde el en Colombia la comedia funciona así. Y desde ahí se empiezan a establecer como conexiones diferentes, pero sí, los chistes son otro cuento. Hay que volver a escribir, definitivamente. Sí, total. Boti, eh, yo he jugado a veces en espectáculos de improvisación y mis respetos porque es una disciplina muy difícil porque tienes que tener una agilidad mental demasiado pronta, una creatividad para no caer en lo repetitivo y en cosas absurdas, sino que sea una improvisación que tenga sentido y a la vez divierta. Pero tú también haces improvisación en inglés o en otro idioma. Explícame, porque no sé No, si no, no. hacerlo en español es difícil.
No, yo no hago impro en otro idioma, pero sí he hecho impro muda, que es bien complicada, o peor aún, con jeringosa, que es un Ajá. idioma inventado, que es todavía Exacto. mucho más complejo. Y bueno, finalmente tienes que apelar a cuál es el recurso que necesitas para comunicar. Creo que algo que he aprendido con el tiempo y que me ha permitido pues dar clases y entrenar equipos empresariales en habilidades blandas, que es como a lo que yo me dedico, desde juegos de improvisación, es que empecé a entender cómo decodificar los juegos y cómo le puedo sacar aprendizajes a cada juego. Entonces también cuando tú estás en escena, lo que haces de entrada es, hay una premisa y hay un reto que debes cumplir y desde ahí tú decides ¿dónde está el foco de ese juego? ¿Este juego de qué va? ¿Este juego es un juego de personaje? ¿Es un juego de gesto? ¿Es un juego de historia? Entonces, cuando tú Exacto. lees eso, ahí ya pues por lo menos ya limpias mucho el camino y sabes a dónde ir. Y uno entiende, por ejemplo, que la jeringosa, el idioma puede ser cualquiera y desde ahí es más poderoso el gesto, es más poderoso el acuse Sí, físico de lo que vas a hacer, porque sí, todo lo corporal, sí. ahí, entonces desde lo corporal, entonces te liberas un poco de la carga de ese querer comunicar verbalmente cuando no tienes esa carga y te enfocas más en lo físico, en la creación de espacios, en cómo cuentas, en cómo gesticula, y ahí es donde está como la magia, como entender un poco. Entonces, desde ahí, sí he tenido público extranjero en shows que han salido felices y que les ha gustado y que han acusado que es chévere, 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 porque finalmente le juega uno a ese gesto, le juega uno a ese, venga, ¿cómo le contamos a ellos? Y de eso creo que se trata, es cómo le transmito y cuando eres consciente de eso, no importa que sea en chino, en ruso, en lo que sea. Exacto. Gracias, Boti. Reuben, Ujú. tú al principio nos comentabas que ya cumpliste 10 años dedicado al arte de la enseñanza del stand-up, pero has tenido la oportunidad también de nutrirte, de conocer, de investigar en diferentes países sobre distintas técnicas como el clown, la improvisación, la escritura de la comedia. ¿Cómo vive un latino este tipo de experiencias? Por ejemplo, tú que fuiste a la China, si no me equivoco. Sí, bueno, yo lo que veo es que o sea, primero el latino es muy rápido y el latino es como de impulsos más fuertes, o sea, y eso no lo digo siendo peyorativo con otras culturas, sino el público latino le gusta recibir cachetadas. Por ejemplo, al público europeo, y con esto no busco generalizar que es todo el público europeo, pero sí noté en general que el público europeo está acostumbrado a tener una paciencia para catar o para apreciar sutilezas sobre el escenario. Cosas que para muchos públicos latinos resultan como, bueno, dame la comida ya, ¿sabes? No perdamos tiempo no perdamos tiempo, ¿cómo se llama? En trámites. Eso es un poquito lo que yo he notado. Otra cosa que he notado es que en ciertos países la improvisación es un poco menos corporal que en otros. Y por ejemplo, se nota mucho por ejemplo, Colombia tiene una manera de improvisar muy marcada, ¿no? Una manera de improvisar que por momentos entra en el drama, por momentos entra en la comedia, al menos es lo que he visto como espectador. La comedia, la improvisación en Venezuela suele ser como más acelerada y siempre está buscando el chiste, ¿no? Y obviamente ambas tienen sus pros y sus contras. Y hablando del venezolano como tal, Venezuela es un país que cayó tan rápidamente en una anarquía y en una crisis tan profunda que el humor se hizo muy violento. Es decir, la violencia que se vive en el día a día, eso se trasladó al humor y eso se conoce como bullying. Entonces, el humor venezolano está muy marcado por el bullying actualmente y cuando uno va a otro país,
uno se da cuenta de que uno no puede transgredir espacios personales o espacios del público así como así. Ah, sí, porque yo soy bravo y yo soy chévere. Entonces, eso es una cosa que he notado en general, sí. Mira, ahorita que estás hablando de eso del bullying, yo quisiera conocer la opinión de los tres acerca de esta sociedad de cristal en la que estamos inmersos ahora, que cualquier comentario ofende, cualquier gesto ya alguna agrupación se molesta. Si hiciste así, ya te estás burlando de la comunidad LGBT. Si dijiste me gusta tu camisa negra, ya eres racista. ¿Cómo ustedes se cuidan de esta sociedad de cristal? En sus rutinas, en sus trabajos, en lo que escriben, en lo que improvisan. No ¿Quién? todos al tiempo, por favor. Porque siempre yo de primero, siempre yo. No, pues mira que hay una cosa que me pasa y es que mi comedia, tanto en el stand-up como en la impro, siempre trato que sea blanca, ya por decisión propia, no por filtro, sino porque siempre me gusta que pues todo público la pueda ver, obviamente en la medida pues de las cosas. Y si tengo que apelar en algún momento a una grosería, a marcar algo, es porque tiene cierta pertinencia en lo que estoy diciendo. Entonces, desde ahí yo trato como de no, digamos que ya es una decisión, pero en mi día a día, en la forma como me expreso, en la forma como hablo, a veces sí no pongo filtro. Y también esa misma salamería que de la que tú hablas, que ahora todo el mundo chilla, ahorita todo el mundo, pues también es una cosa que trato de evitar. Entonces, no que me autocensure, sino que sencillamente no me interesa hablarle a eso. Entonces, si tú ves en mis redes, no hablo de política, no hablo de fútbol, no hablo de nada, sencillamente para no alborotar el avispero. Me da mucha pereza encontrar aquí 600 mensajes de alguien indignado. Entonces, desde ahí yo, ¿para qué? O sea, hay tanto de qué hablar que no tengo esa necesidad, que a veces sí siento, y ya lo hablo desde lo personal, que mucha gente cuando entra al espacio del stand-up, mientras encuentra su voz, mientras encuentra su personaje, se pega de lo que conoce. Y obviamente un madrazo te funciona en escena, un madrazo llama al público, dice así, una grosería, lo sexual, todo eso siempre va a ser un gancho y desde ahí pues muchos se agarran de eso. Y a uno le pasa y me pasaba mucho recién empezaba, que yo veía que el público me estaba yendo y se me salía el guaricho y yo empezaba madrazo y como que lo recuperaba otra vez y ya volvía otra vez, pero me bajaba y como que mis amigos o la gente que me conoce, pero tú no eres así. Y yo, ¡ah! Y eso fue un poco como empezar a entender el personaje. Hoy en día trato de no hacerlo y prefiero morir siendo yo que fingiendo o teniendo una pose, pero no aplico filtros, la verdad, simplemente evito, me da pereza y hay muchas cosas de qué hablar y hay muchas cosas de qué, entonces sencillamente no me caso con nada, no me caso con nada. Sí, yo comparto un poquito ahí con Boti, porque sí es harto, y más cuando eres un millennial que le importa demasiado lo que dicen los demás, aquí aceptando. Entonces, pero es rico. Hay veces harto y hay veces es rico hacer esas cosquillas, como yo sé que te duele, pero te estás riendo. Como que es también una forma de argumentar cómicamente lo que tú piensas. Yo siento que el humor, así como Alexander decía en esta sociedad de cristal, que yo la llamo severa flor, tremenda orquídea, y es el humor es de las últimas áreas que quedan que sí pueden romper límites. Como que si un político se para y dice es que los judíos, ¿cómo así? O si un sacerdote se para y dice, ¿cómo así? O si un profesor de un colegio, o prácticamente cualquier persona. Pero si un comediante se para y lo dice, puede que haya gente que diga, ¿cómo así? Como hay muchas personas que dicen, es humor, es comedia, como que hay una especie de perdón. Entonces también eso me parece que nos posiciona en un lugar privilegiado de poder
decir lo que sea. O sea, ¿por qué hay que cohibirse y por qué hay que poner filtro? Así como a manera de anécdota, yo fui con Boti, de hecho, a un Comedia a la Carta, que eso era un show, un festival de comedia que organizaba Alejandro Riaño, pues cuando estaba empezando a crear su personaje de Juan Piz González. Y estábamos ahí en el camerino y de repente llega María Riaño, que es la hermana de Alejo y la manager, con una cantidad de amenazas de muerte que les estaban enviando no solo a Alejandro Riaño, sino a ella, a los hijos, a los papás. No se aparezcan por Neiva, si no estoy mal, Neiva, porque los sí, matamos. En el Huila, sí, en Neiva. Sí, en Huila, porque los vamos a matar. Los vamos a matar como mataron a Jaime Garzón, como los vamos a matar porque Juan Piz González, ni siquiera Alejandro Riaño, sino un personaje, ¿no? Un personaje dijo algo que no les gustó a los de Neiva. Y en ese momento cualquiera hubiera dicho, oh vaya, voy a quitar ya todo en las redes sociales porque no quiero molestar a nadie. Y ahí Alejandro fue como, hay que meterle más fuerza a Juan Piz González. Y me parece admirable, porque es el atreverse a criticar algo en la sociedad que él quiere criticar, que ha puesto a muchas personas en perspectiva, sin miedo al voy a tener muchos haters. Claro. Increíble, ¿no? Bueno, y este personaje de Alejandro siempre pone el dedo en la llaga, ¿no? Sí. A mí en lo particular, esto de la sociedad de cristal, de verdad, no es una mamera. Sí. No sé, es una sociedad que en el futuro no sé cómo va a sobrevivir, de verdad. Todo le hiere, todo le duele. No sé si Rewin quiere aportar algo más. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Yo también me parezco a Boti en ese sentido, de que lo que pasa es que a mí, o sea, yo soy una persona que no me gusta herir a otra persona. Siempre cuando hago humor y llega un momento en que me quiero expresar sobre algún político, sobre alguna persona, bien sea en un show empresarial, que uno a lo mejor quiere coquetear con hacer un chiste del dueño de la empresa, que uno sabe que los empleados se lo van a tomar a bien, porque bueno, siempre el humor sirve de válvula de escape. Yo trato de imaginarme de que tengo esa persona al frente y si esa persona pudiese reaccionar gritándome o insultándome o dándome un golpe, y ese es un poco un filtro que yo uso, ¿no? Yo naturalmente no disfruto el conflicto. Hay gente que sí lo disfruta, no es mi caso. Yo creo que el humorista, la afinidad que tiene es la de hacer reír a un público, ¿ok? Entonces, esa risa puede involucrar un pensamiento totalmente y siempre lo involucra. De manera como yo lo veo, pienso que, bueno, y aquí lo que voy a decir es producto de un debate y todo eso, pero a veces siento que hay algunos comediantes o muchas veces malinterpretamos nuestro rol y lo que buscamos es alborotar el avispero en aras de subir los números de las redes sociales más que de ejercer nuestra labor de hacer reír, ¿no? Bueno, es una opinión muy personal. Lo otro es que yo creo que si hubiese existido el Twitter y el Instagram en la Edad Media, yo creo que hubiese pasado lo mismo, porque prácticamente lo que le estás dando es una voz de igualdad a todo el mundo para que se exprese. Y hoy en día lo que uno tiene que pensar es, bueno, con lo que voy a hacer, ¿cuántas personas se van a ofender? Tú decides si lo que quieres es alborotar el avispero o si quieres no alborotar el avispero, ¿no? Entonces yo creo que esa ya es una decisión personal y siempre hay que tener en cuenta algo cuando uno es humorista, es que no perder de vista que uno como personalidad pública tiene una credibilidad. Y siento que muchas veces esos atajos que se buscan a punto de la polémica, no sé si son los mejores aliados de la credibilidad en un futuro. A veces el agarrar esos cortoplacismos no sé si ayudan a un largo plazo, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que decir. Mi naturaleza en cuanto a eso, o sea, no me gusta mucho armar polémica,
Pero bueno, a veces, y con esto cierro esta parte, a veces uno no sabe de dónde va a saltar el perro y te va a morder. A veces no tienes ni la menor intención de querer ofender a alguien y alguien se ofende. Entonces, uno tiene que vivir con eso y ya. Es así, es así. Uno tiene que cuidarse ahora de lo que va a postear, de lo que va a decir, porque, como bien dicen, nunca sabe de dónde va a saltar la liebre. Muchachos, Alexander, no, quiero cerrar diciendo que a veces es irónico, pero a veces las piezas de humor más sutiles y pensadas terminan hiriendo más al objetivo que las piezas más frontales y con groserías y de frente, ¿no? A veces ese ingenio termina jugando en penetrando contra, sí. más al adversario. Sí, es así. Eh, Como toda buena conversación, el tiempo se va volando. Ya estamos a punto de finalizar, pero no me quiero ir sin preguntarles qué proyectos tienen ahorita, cómo se están manejando con este tema de la pandemia, qué hay para después. Silvia, cuéntame de los festivales que estás trabajando. El festival no he salido, ninguno ha salido en Netflix. Reír en casa. Cuéntanos un poquito de eso antes de irnos. Vale, el Ninguno ha salido en Netflix fue un festival que hicimos a principios de este año y es literalmente Ninguno ha salido en Netflix. Como que Netflix siempre ha sido como una, no meta para muchos, sino como un sello, ¿no? Uy, estuve en Netflix. Y pues mientras muchos lo añoran, otros dicen, no, yo no quiero ser tan cliché. Pero el punto era unir comediantes que tuvieran cierta altura y cierto nivel que valiera la pena algún día pues estar en Netflix o algo así, como tener una especie de ese sello, y fue un festival espectacular a principios de este año cuando el mundo era distinto. Recién empezó la pandemia, hicimos un festival que se llamó Ríe en Casa, con varios comediantes de Latinoamérica, y hubo gente de Chile, Argentina, de Perú, de Venezuela, de México, y ese también fue muy interesante, pero eso fue como el principio de la pandemia, que hubo como un boom de todos hagamos live. Y luego, ahorita, me invitaron a un show que se llama Nóteme en el Cuaderno, que también son unos comediantes como principiantes, que sacaron este formato, lo grabamos pues sin público, y eso lo pueden encontrar en movies.com, y se puede comprar como alquilar ese show online, que también es muy interesante. Y por último, no mentira, dos cosas más les quiero contar. Uno, que ahora soy parte de un club de comedia que se llama Explícitos, y ahí también queremos y tenemos planeado sacar shows online de impro, de stand-up, con diferentes secciones para pues crear un poquito de material como más nuevo, ¿no? Como aires frescos de comedia, que no sea lo mismo de siempre. De hecho, Reuben estuvo invitado a uno a mi programa de Explícitos, y estuvo por allá, pero oigan, haciéndonos cagar de la risa, estuvo muy bueno. Entonces eso saldrá próximamente. Y por otro lado, acabo de montar mi página web, silviadefrente.com, donde la idea es seguir poniendo, ¿no? Seguir poniendo como todos esos shows y todas esas vainas que nos estamos inventando. O sea, estamos improvisando igual que Putin. Como que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero estamos tratando de encontrar la forma de que nuestro arte y todas nuestras locuras sigan vivas. Eso es lo importante, hacer. Sí. Boti, cuéntanos de Kaboom, de todo este fenómeno del coaching. Cuéntanos un poquito de Bueno, esto. pues nada, Kabun es un proyecto que nace de la necesidad de... A ver, yo vengo del mundo de la publicidad y trabajé mucho en docencia publicitaria, trabajé mucho tiempo con la Escuela de Creativos Brother de Argentina acá en Colombia, y pues yo tenía todo mi rollo escénico por un lado, y en algún momento empecé a notar que los creativos eran muy buenos para generar ideas, pero a la hora de contarlos eran muy malos, muy malos. No eran capaces de contar, de expresar una idea.
Entonces yo empecé a notar que los chicos que tomaban las clases allá, que es diferente a una universidad porque los profesores no son docentes universitarios, sino directores creativos de agencias multinacionales que llevan sus briefs verdaderos de marcas verdaderas para que los chicos trabajen. Entonces empecé a notar que ellos necesitaban herramientas de expresión y yo empecé a generar como unos pequeños talleres, unos momentos muy míos, pero los profesores empezaron a ver el poder de eso y me empezaban a llamar. Ve, ellos la próxima semana tienen el trabajo final, ¿por qué no les hacemos una sesión esta semana? Así empezó y de ahí ya vino algún profesor, oye, esto me sirve para mi equipo en mi agencia, y poco a poco fui saliendo hasta que me salió un contrato con Google que me contrató para entrenar 16 equipos en Colombia. Me tocó viajar y pues prácticamente eso me invitó a renunciar al trabajo y dedicarme de lleno a esto. Entonces, Kaun es como la cara de este proyecto. Kaun aparece como el front y obviamente en ese afán de empezar a sumar alternativas para los clientes, para las personas, empezamos a involucrar otro tipo de artistas. Entonces, digamos que yo soy como el coach principal en cuanto a que soy la base, pero ya en este momento tenemos un grupo de casi 9 personas que generan experiencias alrededor de esos entrenamientos corporativos, y tenemos un portafolio que es de entrenamiento, que es de inspiración, donde hay conferencias, donde hay talleres, cursos, y tenemos un portafolio de entretenimiento también, donde todas estas personas que trabajan con nosotros hemos utilizado el recurso del arte como base, pero que tengan una formación que no simplemente sea ese ejercicio escénico que por el hecho de ser clown, sino porque sea una persona que de verdad se ha entrenado, que sea coach, que tenga cierto ya manejo de público y sobre todo que tenga el tono con el que queremos hablar y que se alinee como a ese tono del que hablábamos de ser muy respetuosos con nuestros clientes, con las personas que trabajamos. Y desde ahí pues lo que estamos utilizando es la comedia, estamos utilizando la improvisación, el juego creativo, la magia para generar experiencias a diferentes empresas, y ese pues digamos que es el gran proyecto y el que da para la papita. Y pues general, pues con todo esto que pasó ahorita de la pandemia, pues obviamente se activan otro tipo de espacios. En este momento también estoy, yo venía hace mucho rato, me encanta el humor gestual, tenía hace rato en la cabeza un proyecto de humor gestual, y cuando digo hace rato, hace como 20 años, no había hecho nada y pues este fue un buen momento para iniciarlo. Se llama noise.comediagestual, @noise.comediagestual. Y estoy empezando con unos videos, ya lancé el primero, ya esta semana creo que hago el segundo, y es un ejercicio de experimentación del humor sin la palabra. Gesto, y obviamente contar historias y experimentar, estoy con eso. Y haciendo videos, y hoy que estamos hablando de Jaime Garzón, precisamente retomé un formato que ellos tenían como a manera de tributo, que se llamaba Pesadilla sin fin, que era del programa Sociedad, y estoy haciendo un sketch que estoy sacando, digamos, cada semana, 1 o 2 veces, que el mío se llama Qué pesadilla, y es una persona que está recién levantada y que tuvo una gran pesadilla esa noche y nos cuenta qué fue lo que se soñó esa noche, y es obviamente una premisa con un remate y un poquito de crítica y un poquito de acusar lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, con la política y todo, y estaba funcionando. Vamos con eso, estoy como en esa experimentación, pero creo que eso es, y esta pandemia está casi nada. Entrenamiento de empresas. Solo eso. No más. Sí, 3 pendejadas que estoy haciendo. Reuben, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, háblanos de tu taller de stand-up, que ya está cumpliendo 10 años, como hemos dicho. Ah, sí, gracias. Bueno, hemos tenido, bueno, tocó hacer la versión digital grupal. Yo la hacía personalizada en digital y grupal presencial. Entonces, bueno, afortunadamente ya he dado 2 talleres en esta pandemia. Han salido bien y sus muestras en Zoom.
Ahorita viene uno el 18 de agosto. Si se quieren inscribir, más información en lafabricadecomedia@gmail.com o a través de mis redes también. Empieza el 18 de agosto, martes y jueves. Hablando de eso, el taller empezó muy teórico, hoy en día es muy práctico, cuenta con 2 niveles y pues nada, estamos preparando uno de escritura del sketch con un amigo y compañero libretista que se llama Emiliano Hernández, que ha sido, bueno, libretista de muchos de los más importantes proyectos de humor en Venezuela a nivel televisivo. Y nada, los esperamos y muy contento siempre de formarlos. También acabo de sacar mi página web, Rubén de Frente. No, mentira. Ay, carajo. Es que aquí estamos los que somos, vea. Es que andar Sí, con los Silvia que es somos. contagioso, andar con Silvia es contagioso. No, pero muchas gracias y muy contento de compartir esta entrevista con todos ustedes. Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Quiero una vez más expresarle mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación, por haber creído en la productora.es. Y bueno, nada, quedan abiertas las cámaras y los micrófonos para que se despidan, para que digan sus redes. Y agradecidísimo una vez más por tenernos acá el día de hoy. Alexander, muchas gracias por la invitación. Yo soy Silvia Castañeda y me encuentran como Silvia de Frente, a pesar del bullying. Yo no ofendo a nadie. Sí. Pues que tú no eres nadie, mi Silvi. Ay. Boti Monsalve, estoy en las redes como @SRBOTI. Señor Boti, muchas gracias a todos. Alexander, muchas gracias por la invitación, a la productora, de verdad un espacio genial. Y amo estar con este par que amo, que respeto y que quiero muchísimo y con los que hemos tenido proyectos muy bonitos de comedia. Gracias a todos. No, igualmente, gracias Alexander, gracias a la productora, a Silvia, a Boti. También la estima es la misma y pues nada, @ReubenMorales ya. Bueno, y invitarlos también para el 3 de septiembre, que vamos a tener el show de la Radio Cuarentena, que fue un proyecto, o es un proyecto que buscó reunir a muchos talentos de Radio Rochela, que viene a ser como el Sábado Felices de Venezuela, que se extinguió producto de la dictadura y todo ese cuento. Y vamos a tener un show donde vamos a reunir a muchos de estos talentos el 3 de septiembre. Cualquier cosa en lacomedialocal.com están las entradas. Bueno, señores, gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta hora para homenajear a los comediantes, para celebrar este Día del Humorista en Colombia. Quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram somos @laproductora.cs, En Facebook somos La Productora Estudio Creativo y visiten nuestra página www.laproductoras.com. Y bueno, será hasta otro encuentro de ideas creativas, de ideas frescas. Gracias por acompañarnos. Se les quiere. Gracias, chicos. Un montón. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Adiós. Gracias.